Nicaragua Empresaria. Ya regresamos. Durante 2 días, expertos internacionales de los bancos centrales de Bolivia, Colombia, Costa Rica, México y Perú, funcionarios del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional, del gobierno y del sector privado, examinaron temas como el panorama actual de la política monetaria y los retos de la estabilidad financiera de Nicaragua. Y decimos que probablemente sea sostenible porque los factores de vulnerabilidad externa todavía se han disminuido en muchos países emergentes. Las reservas internacionales en muchos países emergentes son en un nivel bastante alto. A la izquierda tenemos la relación entre las reservas internacionales y las necesidades de financiamiento externo en este año. Y en casi todos los mercados emergentes, las reservas exceden las necesidades potenciales de flujos. Y en casi todos los países latinoamericanos también se ve que las necesidades potenciales son menos que las reservas. Hay, como siempre, excepciones como Turquía y Argentina, se ve Sudáfrica, se ve los mismos países en la mayor parte de las medidas de vulnerabilidad externa o macroeconómica. Y también la cuenta corriente en muchos países emergentes ahora tiene una calidad de financiamiento más alta que vimos antes de la crisis financiera o en los años 90. Si agregamos los flujos de inversión extranjera directa, una forma de inversión más estable que muchas otras formas, a la cuenta corriente, se ve que en casi todos los mercados emergentes el déficit de la cuenta corriente que se tiene que financiar con flujos de cartera o con flujos de deuda son menos de 2% del PIB. Solamente hay 2 excepciones en los mercados más grandes emergentes, Turquía y Sudáfrica, pero en la mayor parte de los mercados emergentes los déficits de la cuenta corriente son bastante sostenibles. El monto que se tiene que financiar con flujos inestables son más pequeños que vimos antes de la crisis. Otras buenas noticias son, aunque hemos visto muchos flujos en los mercados emergentes, en sus bonos y en sus acciones, los precios de activos en los mercados emergentes todavía no son demasiado altos. Y es un asunto diferente en los mercados avanzados. En Europa y en Estados Unidos los precios de muchos activos, acciones y bonos, son en una posición muy alta ahora, y hay muchos indicadores de inestabilidad de los precios. Vemos una relación entre los precios y las ganancias de las empresas muy alta en Estados Unidos y un poco menos en Europa, pero también se ve. Pero en los mercados emergentes esta cosa todavía no ha sucedido. A la derecha se puede ver el MSCI, el índice de los precios de acciones en los mercados emergentes. Y en los mercados emergentes en general, la línea azul, se ve que este índice, después de la crisis, se ha mantenido en un nivel bastante estable. La América Latina es una excepción. Subió un poco más de los otros mercados inmediatamente después de la crisis, pero ahora está alrededor de los otros mercados. Pero no se ve muchos indicadores de peligro en los mercados de acciones. Y también en los bonos, Latinoamérica tiene una historia diferente, pero durante la crisis muchos mercados emergentes vieron un aumento muy grande en sus tasas de interés porque hubo una influencia de los problemas en los mercados de liquidez en Estados Unidos y en Europa, pero en Latinoamérica no se ocurrió. Pero después de la crisis, en la mayor parte de los mercados emergentes, las tasas de interés en los bonos también se han mantenido en un nivel bastante estable, pero en Latinoamérica es una situación un poco diferente porque
las tasas de interés se han aumentado un poco más que en los otros países. Se puede ver ahora que en 2014 los niveles promedios en los mercados latinoamericanos son más altos que en 2010, aunque esto no se ve en los otros mercados emergentes. También en muchos países emergentes y de hecho por todo el mundo, los bancos también están concediendo más crédito que antes de la crisis. Este también tiene historias diferentes en países diversos. En China y en Brasil y en Turquía hay un aumento muy grande del monto de crédito concedido por los bancos, pero en otros países, por ejemplo México, no se ve un aumento tan grande. Si es que hay inflación, puedo encontrar formas de proteger mi ingreso, puedo ahorrar, puedo invertir en acciones, puedo encontrar muchas formas de cubrirme, inclusive puedo comprar dólares porque tengo cierto nivel de ahorro. Pero aquellas personas que ganan 400 soles o 150 dólares mensuales no pueden ahorrar. Su propensión marginal a consumir es 1. Cuando los precios suben, pagan íntegramente la subida de los precios. Por consiguiente, cuando hay mayor inflación en las economías principalmente emergentes, por ejemplo, la distribución del ingreso con toda seguridad empeora. Con toda seguridad. Ni modo. Desde esa perspectiva podemos claramente esperar que haya mayores disloques sociales, mayores problemas sociales, precisamente porque una de las razones, por ejemplo, son esos altos niveles de inflación. Entonces, es un motivo muy fuerte como para poder hacer que la política monetaria tenga como objetivo la estabilidad de precios. Para comenzar. En segundo lugar, pensemos en qué cosas necesitamos para mejorar, para avanzar, para desarrollarnos. Necesitamos crecer sostenidamente en el largo plazo. Pero crecer sostenidamente en el largo plazo necesita inversión, no de corto plazo, inversión de largo plazo. Los inversionistas siempre están evaluando el grado de certeza o la incertidumbre que acompaña al rendimiento de sus inversiones. ¿Cuándo habrá mayor incertidumbre de sus inversiones? ¿Cuando hay baja inflación o cuando hay alta inflación? Obviamente, cuando hay alta inflación, no es ni siquiera posible prever la evolución del precio de venta final del producto que voy a generar, ni siquiera de sus componentes, de su costo. Es muy volátil y por consiguiente muy incierto. Para un inversionista, el término incertidumbre es peligroso. Obviamente no van a invertir en el largo plazo, obviamente no vamos a crecer en el largo plazo en forma sostenida y por consiguiente vamos a seguir en este círculo vicioso. ¿Verdad? ¿Cuál es la idea? Ese es otro elemento que sustenta el porqué. Para economías emergentes, la estabilidad de precios es algo muy valioso. A veces algunos economistas nos dicen deberíamos aproximarnos a las economías desarrolladas, quizá deberíamos desarrollarnos, ¿verdad? Pero la inflación, en nuestros casos, empeora la situación. ¿Por qué? Porque dispersa más la distribución del ingreso. Entonces hay un buen argumento bastante fuerte de por qué cuando en el caso peruano buscamos diseñar nuestra política monetaria, pensamos en qué cosa deberíamos buscar para comenzar. Luego pensamos en los riesgos que enfrentamos. Luego, entonces, en los antecedentes que os voy a presentar, vamos a discutir para el caso peruano por qué la dolarización es la principal vulnerabilidad y particularmente, como ya James nos lo presentaba, ¿verdad? ¿Cuáles son los riesgos de una desaceleración global y cuáles son los riesgos de movimientos de capitales en una u otra dirección? Y particularmente para el caso peruano, si además estamos altamente dolarizados. ¿A qué me refiero? En el caso peruano, las personas se han dolarizado racionalmente. ¿Por qué? Porque con altos niveles de inflación, ellos buscaban alguna opción para proteger sus ingresos, no había un buen mercado de capitales, ¿verdad? No habían opciones, los bancos no ofrecían rentabilidades razonables, ni siquiera percibibles, ¿verdad? Porque habían comisiones, un montón de elementos que perjudicaban los ahorros de las personas. Entonces, encontraron en el dólar el activo
que eficientemente podía proteger sus ingresos. Se dolarizaron racionalmente, pero esa dolarización implica retos para la política monetaria. Cuando el Banco Central quiere estabilizar los precios, quiere reducir la inflación, obviamente el instrumento operativo por excelencia es la elevación de la tasa de interés de corto plazo. Pero en una economía dolarizada, las gentes pueden decir, es caro gastar en soles, entonces voy a gastar en dólares. No importa en qué gastes, las presiones inflacionarias van a persistir si es que la gente sigue gastando al mismo ritmo. Es un reto importante para una economía, para una política monetaria que tiene este tipo de características dentro de su estructura. Es importante identificar cuidadosamente cuál es el problema. Luego, obviamente, el por qué estamos dolarizados ya está claro por lo que les estaba diciendo y de qué manera vamos a nosotros restablecer la credibilidad, la confianza en la moneda peruana, de tal manera que podamos desdolarizarla si fuese posible, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la política monetaria? ¿Qué rol deben cumplir las políticas para la estabilidad macrofinanciera o macroprudencial, ¿verdad? ¿Cuál es el rol de la política fiscal para luego concluir sobre los resultados en el caso de la economía peruana? El ratio de dolarización en el Perú en el 99 y en el 2000 aproximadamente era 82%. Hemos avanzado, hemos llegado a un grado de dolarización de aproximadamente 39,6%, pero sigue siendo bastante alto y sigue siendo un reto muy importante para la economía peruana porque en eventos en las cuales, por ejemplo, se dan volatilidades muy importantes del tipo de cambio. Ya James nos estaba comentando de que probablemente hayan situaciones de mucha incertidumbre, de mucha volatilidad en el futuro próximo. Nicaragua Empresaria. Ya regresamos.